El informe 8011, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, constituye un informe de fondo del caso 12.626 de Jessica Lenahan y otros versus Estados Unidos, en el cual la parte peticionaria, conformada por los abogados de la Unión de Libertades Civiles en nombre de Jessica Lenahan y sus hijas, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la vulneración de la Declaración Americana de Derechos Humanos en sus artículos 1, 2, 5, 6, 7, 9, 18 y 24 por parte de Estados Unidos, debido a que este último, a través de sus agentes policiales, no actuó con la diligencia debida para salvaguardar la integridad de Jessica Lenahan y sus hijas al ignorar en reiteradas ocasiones las peticiones de Jessica. De igual forma, los peticionarios alegan que el Estado se encontraba en la obligación de actuar de manera diligente, debido a que la Declaración Americana de Derechos Humanos constituye un instrumento de carácter obligatorio para los miembros de la Organización de Estados Americanos, a la cual Estados Unidos pertenece. Como antecedentes podemos evidenciar que Simón González y Jessica Lenahan contrajeron matrimonio en 1990. Producto de dicha unión nacieron 3 hijas, Catherine, Rebecca y Leslie. Sin embargo, en 1996 Simón González empezó a adoptar conductas violentas y erráticas en contra de su esposa e hijas, lo que conllevó al posterior separamiento y de igual forma el inicio del trámite de divorcio de la pareja en 1999. El mismo año, el 21 de mayo, la Corte de Colorado emitió en favor de Jessica Lenahan una orden de protección con la cual se le prohibía a Simón González perturbar la paz de Jessica y las niñas, manteniendo una distancia de 100 metros como mínimo. El 4 de junio del mismo año, un tribunal distrital otorgó la protección exclusiva y temporal de las niñas a Jessica Lenahan, con lo que se limitó aún más la relación con su padre. Sin embargo, el 22 de junio de 1999, Jessica Lenahan se contactó en múltiples ocasiones con el Departamento de Policía de Castle Rock, Colorado, indicando que Simón González había violado lo establecido en la orden de protección y había secuestrado a las niñas, ante lo cual las autoridades policiales supieron limitarse a establecer que las niñas se encontraban con su padre y este último merecía pasar tiempo con ellas. A las 3:05 am del 23 de junio, Simón González se detuvo frente a la estación de policía y empezó a abrir fuego en contra de las instalaciones, lo que conllevó a una respuesta de la policía mediante el uso de la fuerza, lo que conllevó a la muerte de Simón González, y de igual forma se pudo evidenciar que las niñas se encontraban muertas. El Estado nunca supo esclarecer cuáles fueron las circunstancias que conllevaron al deceso de las menores de edad, debido a que no se sabe si es que fueron asesinadas por su padre o resultaron ser víctimas mortales dentro del intercambio de fuego. Posteriormente, Jessica Lenahan optó por agotar las instancias judiciales de Estados Unidos correspondientes, alegando la vulneración al debido proceso debido a que no se respetó lo establecido en la orden de protección. El caso incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en todas las instancias se evidenció, según el Estado, que no hubo vulneración alguna al debido proceso y se desestimó el caso. El caso, sin embargo, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 22 de octubre de 2008 y la parte peticionaria sostuvo sus alegaciones en 3 puntos relevantes. El primero, en que este caso es producto de la Declaración Americana de Derechos, debido a que el Estado forma parte de la OEA. En segundo lugar, el Estado, al no poder garantizar o salvaguardar la protección de un derecho, se ve en obligación de reparar el daño causado por dicha acción u omisión. Por último, la madre se encontraba en todo el derecho de conocer cuáles fueron las circunstancias que rodeaban la muerte de sus hijas. Por su parte, el Estado supo limitarse a establecer que la Comisión Interamericana nunca emitió un lineamiento específico
que establezca cuándo un Estado debe actuar de manera diligente y de qué manera debe hacerlo. De igual forma, el Estado mencionó que la violencia intrafamiliar radica en un problema de carácter privado que se suscita más que nada en entornos socioeconómicos relativamente bajos, por lo que no tiene la misma relevancia que otro tipo de delitos. Por último, el Estado mencionó que desde su punto de vista, Jessica Nahan contaba con otras instancias administrativas y judiciales que le hubiesen otorgado un resultado favorable y no hubiese terminado en los trágicos eventos que motivaron este caso. Estados Unidos incurrió en responsabilidad internacional ya que vulneró los derechos de la Declaración Americana. A continuación mencionaré los derechos que fueron vulnerados por parte del Estado y por parte de los funcionarios públicos en contra de Jessica Lenahan y en contra de sus 3 hijas, Leslie, Catherine y Rebecca González. En el artículo 1 de la Declaración Americana nos señala que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El Estado claramente aquí violó el derecho más importante, que es el derecho a la vida y a la libertad. Artículo 2. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración, sin distinción de raza, sexo o idioma. El Estado vulneró el derecho de igualdad ante la ley, ya que Leslie, Catherine y Rebecca tenían que ser consideradas por su condición de ser menores de edad. Artículo 4. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión, de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Se vulneró el derecho a la libertad de investigación. Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la protección de ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. Artículo 6. Toda persona tiene derecho a constituir una familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella. Se incurrió en el derecho a la constitución y a la protección familiar. Artículo 7. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección y cuidados especiales. Artículo 18. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve, por el cual la justicia ampare contra actos de autoridad que violen en perjuicio suyo. Y el último artículo que se violó fue el artículo 24, donde nos señala que toda persona tiene derecho de presentar peticiones. Después de haber examinado a cabalidad los argumentos expuestos por las partes, la Comisión determinó los derechos que fueron violentados por Estados Unidos. Entre estos, faltó a sus obligaciones de actuar con la debida diligencia, de actuar sin discriminación entre hombres y mujeres y de garantizar una protección igualitaria para ambos. Aparte de estas obligaciones, Estados Unidos faltó a la obligación de prevenir que se den este tipo de delitos. Este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye con ciertas recomendaciones que deben ser cumplidas a cabalidad por el Estado. Entre estas se encuentran en su mayoría recomendaciones acerca de la prevención, sanción, investigación, educación y las medidas que debe acoplar dentro de la legislación interna el Estado. En este caso vemos claramente cómo la discriminación por parte de los agentes del Estado afecta en gran medida y promueve hasta cierto punto la que se den la violación de derechos humanos de niñas y niños, que en este caso son una población mucho más vulnerable. Por lo tanto, la CIDH emite estas 7 recomendaciones que deben ser cumplidas por Estados Unidos, empezando por una investigación seria, imparcial, que se debe llevar a cabo con el fin de clarificar los hechos del caso. Esta investigación debe ser una nueva investigación, no como la anterior que se realizó con muchas irregularidades, y debe emitir resultados que sean capaces
de determinar claramente los hechos, así como se debe notificar a los familiares. Una vez concluida esta investigación y basado en el informe que se emita de esta, se dará una investigación dentro del sistema. Esto hace referencia a que se investigará la actuación que tuvo la policía y los agentes judiciales, con el fin de determinar la responsabilidad individual de cada uno. De esta forma, igualmente se busca ver el problema y hasta cierto punto los puntos que serán corregidos a continuación. De igual manera, se recomienda la adopción o el cambio dentro de la legislación interna del país con el fin de reforzar las órdenes de protección, así como otras medidas de seguridad y procesales, con el fin de que éstas garanticen la protección de las mujeres ante violaciones de derechos. Para esto igualmente se recomienda emplear todos los recursos necesarios para garantizar su implementación. Estos recursos podrán estar encaminados a la capacitación de funcionarios, ya sea judiciales o policiales, con el fin de que se cree un protocolo para guiar su actuar en este tipo de casos. Como medida de reparación, se debe proveer la necesaria reparación a la familia de Jessica Lenehan y a ella misma. Respecto a la protección especial que reciben niños y niñas, la Comisión recomienda que se adopte y se reformule igualmente la actual legislación. Esto con el fin de aplicar medidas de protección para este sector de la población. Y de igual manera proveer una capacitación a funcionarios tanto del ramo judicial como policía que permita crear un protocolo para guiar sus acciones en caso que reciban violaciones de derechos de menores de edad. Las políticas, así como los programas, deben estar dirigidos a la reestructuración y acabar con los estereotipos que existen, que claramente afectaron los derechos. En este caso, también la Comisión concluye estableciendo la necesidad de una creación de protocolos acerca de la investigación. Investigación debe ser imparcial, seria, con un proceso claro que guíe a la policía y a los agentes que están encaminados a resolver el caso. Una vez publicado este informe con estas 7 recomendaciones, Estados Unidos solicitó reiteradas veces una prórroga para presentar la información que debe rendir ante la CIDH. Ante la falta de información, la Comisión ha inferido que no se han llevado a cabo las recomendaciones, por lo que en 2011 se incluyó el informe en la Asamblea General de la OEA y la Comisión sigue a la espera del cumplimiento de estas medidas.